Buenos días desde Barcelona, sed muy bienvenidos a este nuevo canal de YouTube llamado Buen Culé, que recién acaba de nacer. De hecho, este es el primer vídeo que subo, así que espero que os guste. Ya tenía desde hace varios meses en mente la creación de un canal aquí en YouTube donde poder compartir con toda la audiencia y también a través de otras redes sociales todas las noticias de actualidad que persiguen al FC Barcelona. Sé que este canal acaba de aterrizar y espero poder aportar algo de entretenimiento y distracción pues a quien lo escuche. Lo que sí que os pido es, si os ha gustado, no os ha gustado o bien queréis decir simplemente la vuestra, uséis la caja de comentarios que hay aquí abajo para poder hacer un poco de tertulia sobre los temas que vayamos tratando. Sobre mí y el canal, ya habrá tiempo para hacer una presentación como Dios manda. Ahora prefiero meterme ya en el fango y empezar con un tema que preocupa a la mayoría de barcelonistas cuando piensan en el futuro de nuestra delantera. Actualmente, en el cuadro de delanteros del equipo azulgrana, tenemos Luis Suárez, con 32 años de edad, un contrato de 200 millones de euros hasta junio de 2021. Ousmane Dembélé, 400 millones de euros de cláusula hasta 2022 y 21 añitos la criatura. Malcom da Silva, con la misma edad que Dembélé, su cláusula asciende a 180 millones de euros, que la verdad, hoy en día, tal y como están los mercados, no parece una barbaridad. Filipe Coutinho, tengo que ponerlo como delantero ya que parece bastante evidente que Ernesto Valverde cuenta con él como atacante y no como centrocampista, que es lo que nos vendieron en su fichaje, que podría adquirir un rol como el de Andrés Iniesta. Está claro que Valverde cuenta con él como atacante. Coutinho, recordemos, tiene un contrato hasta 2023 y una cláusula que asciende a los 400 millones de euros. Kevin Prince Boateng, que bueno, ha venido este mercado de invierno, cedido por el Sassuolo, parece que no va a gozar de muchos minutos, algo parecido a lo que ya le sucedió a Munir El Haddadi en la primera vuelta de la temporada, y se especula que hay una cláusula de compra de unos 10 millones de euros que creo que el Barça no va a ejecutar. Por último, nuestro líder Lionel Messi, con contrato hasta 2021, una cláusula de 700 millones de euros, estas cláusulas anti-jeques, pero donde Bartomeu había avisado la semana pasada que esto no va a quedar aquí, que Messi tendrá otra nueva renovación próximamente. De hecho, seguro que quiere terminar su mandato habiendo renovado a Leo Messi. Y la verdad, señor Bartomeu, nada que decir. A este tío, lo que quiera, ya que ha llevado al Barça a un nivel inimaginable. Con lo cual, Messi, lo que digas. Contamos pues con 6 delanteros actualmente en el primer equipo, sin contar las opciones del filial. En el B hay delanteros como Abel Ruiz, Carles Pérez y Mújica, que si bien tiene muy buena pinta, no parece que estén preparados para jugar con Leo Messi y compañía. Así pues, la primera opción parece que 3 o al menos 2 de estos 3 pueden acabar cedidos en algún equipo de la primera división española, que les permita al final zafarse en la alta competencia para más adelante poder regresar al Camp Nou y jugar con la primera plantilla. Bien, entonces, fijos de la primera plantilla, que parece no van a moverse, tenemos a Luis Suárez, Dembélé y Lionel Messi. Este trío atacante, que podría ser perfectamente la tripleta titular de la próxima temporada, se ha visto durante esta temporada y la anterior que necesitan minutos de descanso, muchos más minutos de descanso, para poder estar luego al 100% en esos momentos decisivos. Para eso, pues, necesitamos competencia real y sobre todo jugadores jóvenes que se quieran comer el mundo, pero que a su vez entiendan que existen ciertos jugadores con calidad y caché que necesitan aún jugar un primer papel en escena europea. No parece algo sencillo, porque estos jugadores que despuntan en un equipo europeo y de edad muy joven, hablamos de un De Jong, un De Ligt, un Mbappé. Primero de todo, que te va a costar una millonada, como ya se ha visto como el centrocampista holandés, que ha pagado al Barcelona 75 millones de euros fijos, más 11 millones de euros en variables. Y luego que le tienes que garantizar una cantidad de minutos para poder llegar a ficharle, porque la competencia entre el Barça y los mejores clubes de Europa para hacerse con sus servicios es brutal. Luego hablaremos de algunos nombres que parecen ser interesantes para ocupar este papel. Y otro problema, ¿qué hacemos con Coutinho? Yo lo tengo claro, es un jugador que prometía mucho en el momento de su fichaje. De hecho, era un pilar fundamental en el Liverpool de Klopp, donde la mayoría de jugadas ofensivas pasaban por sus botas, un poco al estilo Messi en el Barcelona, pero aquí se ha acomodado. Al no ser una pieza resolutiva en términos ofensivos,
creo que se ha acomodado a dejar que decidan el resto de jugadores. No toma cartas en el asunto. No es lo que se le pide a un jugador de su caché, tanto por su pasado como por su ficha. Yo creo, y las informaciones que me llegan así lo confirman, que si existe una buena oferta a final de temporada, Coutinho será traspasado. Una buena oferta, hablamos de una oferta que ronde los 100 millones de euros. De hecho, el equipo que parece más interesado es el Chelsea, que acabaría ejecutando una operación a 3 bandas, donde el Chelsea vendería a Hazard al Real Madrid y posteriormente compraría a Coutinho al FC Barcelona. Así pues, con Coutinho fuera y Kevin Prince Boateng por supuesto de vuelta al Sassuolo, nos queda el trío Messi, Dembélé, Suárez, que por supuesto no van a abandonar el club. Y también tenemos a Malcom. El jugador brasileño ha tenido muy pocas apariciones en lo que va de temporada, pero se le han visto detalles últimamente que hacen pensar a la directiva y a la dirección deportiva que puede ser un jugador válido de cara a la temporada que viene. Queda claro a priori que Ernesto Valverde no ha contado con él. Habrá que ver si en los próximos partidos cuenta y también habrá que ver si el FC Barcelona cuenta con Valverde de cara a la próxima temporada. Con lo que de esta manera, contando a Malcom, tendríamos 5 delanteros para 3 puestos en el campo. Números que parecen excelentes de cara a poder rotar a los jugadores dando minutos a todo el plantel de delanteros. Y ahora viene lo bueno. ¿Quién puede ser ese delantero que venga a ocupar ese puesto de sustituto de Suárez? Que sea joven, con calidad, buenos números, jugando en Europa y que aún no haya estallado del todo como un crack en un grande en el fútbol europeo. Y sobre todo, que sea un coste asumible por el equipo azulgrana. Existen 3 candidatos muy bien posicionados y valorados por la dirección deportiva, con Pep Segura y Erika Vidal al frente. Estos son Luka Jovic, 21 años de edad, jugador croata actualmente del Eintracht de Frankfurt, pero cedido por el Benfica hasta final de temporada. Está haciendo un temporadón, la verdad, se está destapando como un ariete corpulento, pero no por eso falto de técnica, con una buena zancada y sobre todo una muy buena definición que lo ha colocado liderando el Pichichi de la Bundesliga con 14 goles, que no es mala cifra dada la altura de la temporada. El jugador fue cedido al conjunto alemán por el Benfica con una opción de compra de 12 millones de euros, opción que evidentemente el Eintracht ejecutará para poder hacer finalmente negocio con la venta del jugador. Existe la duda, que habrá que descifrar en las próximas semanas o meses, de si el jugador puede ser traspasado por el Benfica directamente a otro club, siempre y cuando el Eintracht de Frankfurt no pueda igualar la oferta del club interesado. Y ahí la venta se haría directamente del equipo portugués, y se comenta que podría rondar los 45-50 millones de euros. En fin, habrá que ver cómo avanza este interés, ya que no parece exclusivo del FC Barcelona. Ayer mismo o antes de ayer se hacía público que el Real Madrid también va a entrar en la pugna de este jugador. En cualquier caso, muy interesante esta alternativa a Luis Suárez de cara a la próxima temporada. En mi caso, sin duda, yo creo que es la favorita, ya que el Barça tiene que apostar por estos jóvenes talentos en el momento donde su precio es un coste asumible, no cuando ya estallen definitivamente y Jovic lo vayamos a buscar a cualquier otro equipo y cueste 3 o 4 veces más. En la parte más negativa de su fichaje, encontramos el esfuerzo del jugador en tareas defensivas. Yo, por lo que he podido seguirle desde que el Barça ha mostrado su interés, me parece un jugador poco comprometido en tareas defensivas y ahí debería mejorar mucho y por supuesto la carencia respecto al charrúa es demasiado evidente. El siguiente delantero es Marcus Rashford, inglés también de 21 años de edad que termina contrato en junio de 2020, cosa que sin duda lo convierte en un jugador con precio asequible de cara al próximo mercado de verano. No parece que tenga ninguna intención de renovar con el Manchester United y la verdad que dado los resultados del equipo inglés no me extraña nada. Es un jugador muy prometedor con una alta velocidad, puede ocupar las 3 posiciones en ataque, posee un buen disparo de corta y larga distancia y a nivel colectivo es un jugador de calidad para asociarse con sus compañeros, detalle que en el conjunto azulgrana desde luego no pasa desapercibido. El precio podría rondar los 55 millones de euros, ya que se sospecha que va a ser un jugador muy deseado por los grandes clubes europeos, y el precio por supuesto va a verse incrementado por este motivo. La parte negativa de este fichaje, si bien es un jugador que me encanta y puede encajar perfectamente en el equipo, es que se trata de un jugador titularísimo en el Manchester United actualmente y habría que ver cómo toleraría la suplencia en ciertos momentos de la temporada en esa transición con Luis Suárez. En todo caso, una opción más que válida para mejorar nuestra plantilla actual.
Y ya por último, el tercer delantero es Maximiliano Gómez. Es un jugador del Celta, tiene 22 años, la verdad está haciendo una temporada notable en el conjunto vigués y es compatriota de Luis Suárez. Está compartiendo escuadra en la selección de Uruguay. Se trata de un jugador más parecido a Jovic que a Rashford, es más un 9 puro y ha demostrado que tiene mucha potencia. Tiene una corpulencia que la verdad le permite zafarse con los defensas sin ningún problema y tiene aparte una buena definición. Su cláusula asciende a 50 millones de euros y dada su proyección lo hacen un óptimo candidato también a ocupar la delantera culé para el próximo año. En el apartado positivo de su fichaje encontramos que es amigo y compañero de Luis Suárez en la selección, además de ser un gran delantero, con lo que esa convivencia sería tal vez más llevadera en esa supuesta transición de delanteros. Incluso Suárez, con ese sentimiento que tienen los uruguayos o muchos jugadores de países latinoamericanos, podría cogerlo tal vez como su sucesor en el plantel. En el apartado negativo, tal vez el juego combinatorio, y eso la verdad es un gran problema en el Barça, ya que como delantero no solo debes definir cuando toques, sino que además tienes que participar en el juego coral del equipo para poder colaborar en las jugadas ofensivas. No es una mala opción, bajo mi punto de vista, parece que está algo menos bien posicionado que los dos anteriores candidatos. Aún así, ya sabemos cómo van los mercados de fichajes, que varían continuamente, y sus actuaciones de ahora hasta el final de temporada podrían hacerle ascender en esta lista de futuribles. Pues bien, en cualquier caso, creo que las tres opciones son opciones válidas. Tanto Jovic como Rashford como Maxi Gómez podrían venir la temporada que viene y aun compartiendo escuadra con Luis Suárez, podrían ocupar este hueco que es evidente actualmente lo tenemos cubierto. ¿Vosotros a por quién iríais? Si no es ninguno de estos candidatos que aparece en la lista, ¿a quién ficharíais? Dejad vuestra opinión en la caja de comentarios para debatirlo. Mil gracias por vuestra atención a los que hayáis llegado al final del vídeo. Disculpadme por la falta de tablas, tal vez es el primer vídeo que hago y mi intención es ir mejorando cada día más. Y hasta la próxima, compañeros.